el tema de hoy es periodismo comunitario, como les acabo de mencionar. Antes de iniciar a decir, bueno, ¿qué es el periodismo comunitario o qué hace un periodista comunitario? Yo quería preguntarles, bueno, ¿quiénes somos, no? ¿De qué ciudad, de qué comunidad, de qué raza, de qué etnia pertenecemos? Bueno, ¿qué es lo que hacemos aquí? ¿Cuál es nuestro rol como personas? Sobre todo, como les decía, en esta situación que estamos viviendo y pues como latinoamericanos que somos, ¿no? Y finalmente, ¿cuál es nuestra responsabilidad o nuestro papel? Lo digo para los periodistas que están acompañándonos, pero también para los estudiantes de comunicación social, ¿no? Yo creo que a partir de estas tres preguntas nosotros podemos entender cuál es el rol del periodista comunitario, perdón. Entonces, vamos a tener un punto de partida, ¿sí? El primer punto de partida es que todos somos comunicadores, todos nos comunicamos cotidianamente, todos tenemos el don de hablar de alguna manera, ¿sí? A través de nuestras manos, a través de nuestras voces, a través de la fotografía, de lo que escribimos, de lo que hacemos. Y en definitiva, todos podemos y debemos informar y debemos ser informados también. Por eso les decía, tanto a periodistas como estudiantes de comunicación, tanto como madres de familia, padres de familia, bueno, en fin, todos tenemos la obligación de informar y todos tenemos el derecho a ser informados. Aquí hay una cosa bien importante como en este punto de partida sobre qué es el periodismo comunitario, es que debemos informar local para ser global, tomando una frase de Tolstoy, justamente, ¿no? Pinta tu aldea y pintarás el mundo. Describe y desmembrana, digamos, algunos elementos de tu comunidad para conocerlo mejor y seguro que vas a conocer y vas a pintar y vas a entender el mundo también, ¿no? Porque nuestras comunidades están hechas de reflejo de todo lo que está pasando afuera. Entonces es importante cuando los periodistas van a informar lo local, van a tener intereses, van a tener preocupaciones sobre lo global. Todos necesitamos tener dignidad, todos necesitamos tener agua. Y no solamente hablando de una cosa muy grande como en el mundo, como todo un país, sino un barrio necesita tener agua, ¿cierto? Un barrio y una comunidad necesita sentirse digno, tener unos derechos y que alguien respalde y que alguien ayude a cumplir estos derechos. Otro importante punto de partida son los conocimientos del contexto. El periodista comunitario, el comunicador comunitario debe tener un conocimiento sobre el contexto. ¿Qué es el contexto? Lo que esté pasando, si en mi comunidad está cerca de un río, debo reconocer qué río, cuáles son esas características, cuál es el clima, cuáles son las personas que viven allí, cómo viven allí, qué lengua se habla, cuáles son las costumbres, ¿sí? Lo bonito de este elemento del conocimiento del contexto es que tiene que ver con que si nosotros conocemos ese contexto, pues entendemos también cuáles pueden ser las posibles fuentes de información y cuáles van a ser esas formas de cómo vamos a informar. Recordemos que no hay ninguna comunidad igual a la otra, todas tienen características y particularidades. Y cuando conocemos este contexto, cuando conocemos a fondo una comunidad, pues sabremos cómo comunicarnos mejor, de manera más eficiente, de manera correcta. Otro elemento o punto de partida es la responsabilidad social. Y esto es importantísimo porque tanto el comunicador, el periodista, como el medio de comunicación debe entender que es responsable de eso que está diciendo, de eso que está construyendo. Esto está dirigido sobre todo en el ejercicio periodístico. No podemos mentir sobre las fuentes, porque todo lo que nosotros hagamos se va a reflejar en los comportamientos, en las opiniones, en las perspectivas que va a tener una comunidad. Otro elemento, el trabajo colectivo. El periodista y los medios comunitarios, obviamente, vienen de un proceso colectivo, comunitario. No podemos entender que exista un periodista solo, porque si está solo significa que no es reflejo de esa comunidad. Los medios de comunicación, como los periodistas comunitarios, son legitimados por la comunidad. Es así que, por ejemplo, en algunos países, en mi ciudad, por ejemplo, solamente hay 2 emisoras comunitarias,
pero las otras emisoras, que también las denominamos comunitarias, no tienen licencia, no son reconocidas por el Estado. Sin embargo, son tan importantes o más importantes porque son reconocidas por la comunidad. Y en ese reconocimiento se le da valor y tiene más trascendencia en las personas, en esos comportamientos, en entender el problema. Entonces, tiene que ser un trabajo colectivo. Este punto de partida es clave también porque esto es una de las características principales del trabajo periodístico del periodista comunitario, valga la redundancia. Entonces, tiene que ser un trabajo colectivo. Alguien que investigue, alguien que busque la manera de que esa información que va a ser brindada también sea brindada por un medio eficiente. Luego hablaremos un poquito más de los medios. Contenidos propios para una realidad propia. Este punto también, junto a los dos anteriores, son súper claves porque, por ejemplo, si en una comunidad donde no hay electricidad, donde no hay señal de cable, donde de pronto no haya internet, pues es difícil entender que esos contenidos, por ejemplo, los podamos transmitir solo por internet. Si la comunidad a la que yo quiero llegar, si la comunidad con la que yo voy a construir los contenidos, pues no va a poder acceder a esa información que estamos construyendo juntos. Entonces, hay que pensar en esos contenidos propios, pero de acuerdo también a esas particularidades de la realidad. Todas las comunidades tienen realidades distintas. Todas las comunidades necesitan crear o necesitan acceder a esos contenidos distintos, ¿no? Entonces, a partir de estos puntos de partida hay unos elementos de reflexión y es hacia dónde se quiere llegar siendo periodista comunitario. Volvemos a hablar un poco de qué o cuál es el rol del periodista comunitario. El rol del periodista comunitario necesita entender, necesita saber y de pronto reconocer que su labor lo que busca es formar ciudadanías, es decir, formar ciudadanías críticas, comunidades que sean capaces de verse ellas mismas, pero también de reclamar al Estado, a otras comunidades, a ella misma, mirar de una manera crítica que puede ser autónomo y asimismo garante de propios derechos. Los medios de comunicación comunitarios en Colombia y en Latinoamérica buscan siempre esta autonomía, ¿no? Y la búsqueda de sus derechos, pero no necesariamente ser sujetos del Estado, ¿sí? Es decir, llega un punto límite en que el Estado va a resolver algunas dificultades, algunas problemáticas de la comunidad, pero solo la comunidad que se conoce bien puede ser capaz de solventar otros. Desafortunadamente, nuestros países y la gran mayoría de personas se encuentran en situaciones de pobreza, ¿sí? Viven en barrios periféricos, viniendo y desplazándose de pronto del campo, de pronto de selvas. Entonces, esas comunidades al organizarse entienden que si van a esperar solo al Estado, solo a los gobiernos para que solvente sus necesidades, pues va a ser muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas comunidades se unen. Y ahí está el trabajo del periodista comunitario, ¿no? Y es ayudar a que se pueda fortalecer, se pueda organizar a través de qué? De hacer conocer los problemas. ¿Sí? Cuando una comunidad desconoce qué es lo que está pasando, desconoce sobre sus problemas a profundidad, desconoce esas realidades que tal vez porque no queremos ver a veces, pero también porque hay comunidades que están muy lejos unas familias o pobladores unas de otras, pues no van a saber qué es lo que está pasando. Entonces lo dejamos pasar. El trabajo del periodista en este caso se encarga de generar lazos y tejidos entre estas comunidades, entre estas personas, para comprender que también se puede solventar algunas dificultades. Otro elemento importante de hacia dónde debemos ir siendo periodistas comunitarios es que finalmente lo que buscamos es la democratización y desmitificación de los medios. Es decir, ahora con el celular, con el Facebook, ¿sí? Las personas que tienen acceso a Internet, que ahora afortunadamente cada vez son más, o pueden tener más acceso y pueden crear contenidos, pueden acceder a contenidos. Ya no es tan lejano hacerse un programa de radio, un podcast, hacerse un artículo escrito a través de una fotografía, inclusive desde los videos, por ejemplo. Ya no es tan lejano, lo vamos a desmitificar, lo hacemos propio, lo hacemos nuestro, lo hacemos más fácil.
Este ejercicio, estas líneas anteriores para entender que los periodistas, como miembros de la comunidad, son incidentes y actores políticos, que todas las decisiones que se tomen a partir de esto que conocemos a través del periodismo comunitario, a través de los medios de comunicación, nos convierten en actores políticos, capaces de tomar decisiones y de transformar, de hacer un cambio social en las comunidades también. Por ejemplo, el periodismo barrial, el periodismo campesino, el periodismo indígena. Aquí tenemos una fotografía de Javier Zulé, donde aquí hay un evento y aquí hay campesinos con cámaras, con grabadoras, con celulares, tomando la propia posición y su versión de las cosas. Hay una cosa importante de hacia dónde vamos, ¿no? La formación de ciudadanías van a crear ciudadanías críticas capaces de combatir los medios hegemónicos, que solo nos dan información que intereses económicos e intereses políticos quieren que nos lleguen a nosotros. Un periodista comunitario conoce su realidad y por eso crea contenidos que sean necesarios para esa comunidad.